Como digo, mi nombre es Óscar, soy parte también del equipo de Social Water y dentro de, bueno, la idea de este webinar nace dentro, está enmarcada dentro del proyecto, ya que Marta, como más tarde explicarán, es voluntaria, es una compañera nuestra, ¿no? Es un proyecto que lo que busca es facilitar el acceso a agua potable limpia y segura. Son muchas personas en el mundo las que actualmente carecen de este recurso, ¿no?, tan vital, pero especialmente afecta a casi todas las zonas rurales de los países de ingresos bajos. Nosotros como proyecto estamos enfocados en trabajar en Latinoamérica, donde ya hemos hecho una prueba piloto entregando filtros potabilizadores de agua, que son unos filtros como este, creo que se ve por ahí, ¿vale? Este es el producto que nosotros entregamos a familias que viven a diario esta crisis del agua para poder mejorar su acceso a que tengan agua limpia, segura, a que esté libre de enfermedades, sobre todo de parásitos y bacterias, ¿no? Los beneficios que obtienen estas familias gracias a esta ONG, a The Social Water, que lo que hace es acercarles y ponerles a su disposición estos filtros, son muchos, pero especialmente hay unos que son muy importantes, como son la salud y la higiene. Desgraciadamente, pues es una crisis que a lo mejor en algunos países no la vivimos de tan cerca, y cuesta a veces ser incluso empático con esta problemática, pero cada día afecta a más personas. Y bueno, la salud, como todos sabemos, es innegable y hay gente que está teniendo carencias en su vida diaria por culpa del agua. Y bueno, más tarde se profundizará un poquito más en esto. El agua finalmente, bueno, pues es el recurso vital, es el que trata nuestro proyecto y es directamente, bueno, afecta directamente a uno de los ODS, que es el ODS 6, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que también profundizaremos más adelante, y a su vez a otros que no son tan directos, pero también le tocan, ¿no?, a esta problemática. Bueno, a partir de todo este contexto surge la idea de que una experta en el tema como es Marta, bueno, pueda compartir todas sus experiencias y, bueno, en todo lo que ella está involucrada con el tema del agua y nos acerque la problemática a aquellos que a lo mejor no la vivimos de tan de cerca y sobre todo que nos pueda solucionar muchas de las dudas que podamos tener, ¿no? Y poco más. Para finalizar esta intervención, me gustaría también, para que conozcáis, aquellos que no conocéis de cerca el proyecto de Social Water, a través de un vídeo, una prueba piloto que hicimos en Ecuador entre el año 2018 y 2019, donde, bueno, estuvimos en unas comunidades proporcionando filtros a familias rurales, familias que viven en entornos rurales. Después de este vídeo pondremos también otro vídeo muy cortito con unos testimonios de las familias a las que se les ha facilitado los filtros y, bueno, espero que os guste mucho lo que estamos haciendo y nada, a ver si nos pone el vídeo Adri y lo podemos ver. Mientras colocamos el otro vídeo de los testimonios, simplemente era para que veáis un poquito en las zonas donde pues, no existe ningún tipo de acueducto, alcantarillado y muchas veces son comunidades olvidadas y nadie se preocupa porque tengan este recurso y bueno, pues a través de esta ONG lo que tratamos es de poder facilitarles la vida con respecto al agua.
Aquí vamos a ver unos testimonios de personas que estuvimos ayudando en Ecuador. Y también antes tomábamos un agua sucia, no, gracias a la fundación que ahora vino y nos dio unos filtros y vamos a tomar un agua limpia. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente que nos dieran hoy, como dije adentro en la reunión, el 28 de mayo del 2019, en que nosotros vamos a tomar, o sea, hoy agua potable. Para nosotros es un orgullo realmente tener esta agua potable. Por primera vez en la historia, a la Fundación y a ustedes, los compañeros de España, y que vamos a tener un poco más de salud, por lo que vamos a tomar agua ya filtrada, agua limpia. A ustedes, compañeros desde España, gracias por el apoyo que nos brindan para tomar un agua limpia, especialmente los niños y nosotros también. Y gracias a todos ustedes. Bueno, gracias por la visualización. Adri, te devuelvo la palabra para que cedas a... Me llamo Javi, vengo de España y soy el fundador de la ONG Viaja, Disfruta y Ayuda. Vale, perfecto. Muchas gracias, Óscar. ¿Me escucháis bien, verdad? Genial. Pues... Javi, creo que puedes comentar tú algo. Sí. Javi es fundador de Social Water y, bueno, me gustaría que dedicara unas palabras antes de empezar con el taller, que lo haremos en unos minutitos. Pues nada, muchas gracias Adri, Óscar, Marta, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer tener este primer taller que estamos haciendo. Ahora Marta dará una explicación sobre la importancia, ¿no?, del uso sostenible del agua. Y también pues vamos a aprovechar la oportunidad pues para comentaros un poco brevemente qué es de Social Water. Es un emprendimiento que tenemos entre un grupo de voluntarios, entre España y América Latina. Estamos presentes en diferentes países y lo que queremos es distribuir filtros como este al mayor número de familias posible. Entonces, si estás escuchando el webinar y estás trabajando de alguna forma relacionado con el agua, tienes un proyecto propio, estás presente en una zona donde no hay acceso a agua potable o simplemente quieres saber más información, pues te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para resolver cualquier duda que puedas tener, ya que estos filtros, pues, en determinadas circunstancias, pues pueden ser muy, muy útiles, ¿no? Creo que no hemos comentado técnicamente hablando, tienen la capacidad de retener el 99.99% de bacterias, impurezas, 100% de microplástico, haciendo que el agua de la lluvia, el agua de un pozo, el agua de un río, pues sea potable al instante, eliminando, pues, por ejemplo, parásitos o contaminantes que podrían afectar al cuerpo humano, ¿no? Entonces, nada, simplemente eso, dar las gracias por estar aquí. Tampoco voy a extenderme más sobre el proyecto. Creo que mi compañera Adriana ha puesto antes la página web, donde también podéis ver no solamente este filtro, sino todos los demás productos que tenemos disponibles. Y nada, muchísimas gracias por su atención y estamos aquí para resolver cualquier duda que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Javi. Bueno, he ido anotando algunas cosillas en el chat y, como ya digo, os animo a que siempre que sea algo bonito de leer, animar a Marta, compartir dudas, compartir preguntas. Yo iré anotando las preguntas para luego la ronda de preguntas final. Y nada, vamos a dar comienzo al taller, pero antes de todo, me gustaría que supierais, algunos la conocéis, otros no, quién es Marta, ¿no? Marta Santa Fe es voluntaria en The Social Water y además es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y llegó al proyecto para colaborar como especialista en hidrogeología y geología medioambiental. Hoy está aquí para compartir este taller sobre el uso responsable del agua, pero lleva 20 años trabajando en la gestión de recursos hídricos y colaborando en otros proyectos, tanto de la Administración Hidráulica Española como de empresas privadas. Como podéis ver, Marta no es un perfil cualquiera. Cubre la parte más técnica sobre lo que nos ha traído hoy hasta aquí, el agua. Y estamos muy orgullosos de que sea una Water Warrior más de Social Water. Marta se comprometió hace tiempo con la gestión sostenible del agua y se ha especializado en la materia formándose en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con especial incidencia en el ODS número 6, agua limpia y saneamiento, y en temas de derecho humano al agua. Por eso, cuando llegó a sus oídos el proyecto de Social Water, con un objetivo tan claro como agua potable para todos,
quiso participar y compartir su experiencia profesional para lograr el objetivo. Además, no sé si habéis oído hablar de la RIPO, la Red Internacional de Promotores ODS. La RIPO es un movimiento ciudadano que articula esfuerzos, acciones, herramientas, experiencias y conocimientos para impulsar y acompañar con aportes concretos el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Pues nuestra Marta es promotora de la RIPO. Forma parte del equipo de formación de la red en España. Y su principal labor es sensibilizar a la sociedad mediante la promoción de los ODS, promoviendo un equilibrio entre la economía, la sociedad y el ambiente, con el ideal de alcanzar la sostenibilidad, fomentando la participación y el compromiso de todos y todas. Y si es que le quedan ratos libres, también escribe artículos y posts de divulgación sobre temas relacionados con el agua, el medio ambiente y la sostenibilidad. Hoy, en esta charla, Marta nos va a hablar del uso sostenible del agua en el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas. Nos contará la importancia del agua en nuestras vidas y los grandes retos a los que nos enfrentamos en su gestión. Y sabremos cuál puede ser nuestro papel como ciudadanos y agentes de cambio para contribuir a un uso eficaz y sostenible del recurso. Marta, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Adriana, por esta gran presentación que me has hecho, que parece que soy aquí súper importante, pero simplemente soy una gota más en este proyecto tan ilusionante y, por supuesto, estoy encantada de poder ser la primera persona que hace un webinar dentro de este proyecto. Y además porque vengo a hablaros de lo que más me gusta, que es por un lado el agua y por otro la sostenibilidad. Entonces es un nexo de dos temas que realmente son los que me apasionan y los que pues, me motivan en el día a día, ¿no? Y sobre todo en la difusión de conocimiento, porque lo que más deseo de este taller es que transmitiros, aunque sean breves pinceladas y unas ideas sencillas, pero que os lleguen y las proceséis y seáis conscientes de lo que es el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 y todo relacionado con el agua. Por supuesto, bienvenidas y bienvenidos todos, que veo también algunos que por los nombres intuyo que estáis en Latinoamérica, o sea que buenos días y buenas tardes a los que estáis por aquí, por España. La verdad es que es complejo preparar un contenido cuando desconoces el perfil de los participantes, ¿no? Porque, claro, aquí somos de todo tipo, ¿no? De gente, por los nombres que veo, que más técnica, gente del sector del agua que tiene más conocimientos, pero no sé si tiene conocimientos en sostenibilidad, probablemente igual la Agenda 2030 no lo tienen tan pues, cercano, ¿no? Igual hay personas que no tienen conocimiento de nada, que quieren acercarse un poco a la problemática. Entonces, bueno, lo he enfocado un poco pues como una presentación divulgativa para, dijéramos, que se pierda un poco el miedo a la Agenda 2030 y a los ODS y que tengáis ese conocimiento, que podáis tener una conversación con alguien sobre este tema, conociendo de lo que estáis hablando. Y luego ser conscientes de la importancia del agua y qué podemos hacer nosotros como individualmente. Entonces, bueno, voy a compartiros la pantalla con la presentación y os voy a contar cómo he estructurado el contenido de esta presentación, ¿vale? Bueno, confirmarme que se ve las diapos. Vale, perfecto. Bueno, pues como veis lo he titulado un poquito más, con un título un poquito más amplio, Uso sostenible del agua, Agenda 2030 y ODS 6, hora de pasar a la acción. Entonces, bueno, quiero que al final nos hagamos partícipes y nos involucremos, que ese es un poco el objetivo con nuestro proyecto o con cualquier otro, pero pues eso, para intentar alcanzar las metas del ODS 6. Entonces, bueno, os cuento un poquito. A ver, porque no me deja... Ahora, eso es. Mirad, he estructurado la presentación en 5 partes. Una primera parte, pues la he organizado de manera que os voy a presentar un poco el concepto de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los ODS. Vamos a ir un poquito perfilando ese contenido para que tengamos ese conocimiento, que quizás a algunos se os quede demasiado corto y otros pues es una cosa nueva para vosotros. Entonces ahí hay un poquito de
equilibrar un poquito el contenido. En una segunda parte os voy a dar datos sobre el agua que probablemente, o sea, todos conocemos que el agua es un elemento vital, que sin ella no podemos vivir ni realizar ningún tipo de actividad, etcétera. Pero os voy a dar cifras y datos que evidencien mucho más esa importancia y donde hay problemas realmente hoy en el mundo respecto a tanto abastecimiento como a saneamiento del agua. La tercera parte, vamos a ir ya concretamente al ODS 6, al agua limpia y saneamiento. Os voy a hacer pues, unas breves pinceladas del por qué es tan importante este ODS. La parte 4 vamos a hablar de consumo de agua, o sea, de datos ya reales de dónde están los problemas de consumo de agua. Y la quinta parte, fundamental, es lo que os decía, vamos a intentar pasar a la acción, vamos a buscar qué podemos hacer nosotros en el día a día y, bueno, hacer un llamamiento, un llamado, como dicen por ahí, para que seamos agentes de cambio y personas que actúen en favor del ODS 6. Entonces, bueno, en esta primera parte os voy a presentar un poco lo que es desarrollo sostenible y Agenda 2030. Aquí os planteo la siguiente pregunta. Veis aquí esta imagen, no sé qué os inspira, esta imagen de, bueno, los famosos pines o chapas que se pone mucha gente, pues, políticos, gente influyente, gente no tan influyente. Yo realmente solamente la veo en la solapa de la gente, pues eso, la gente que sale en la tele, ¿no? Pero realmente somos conscientes o sabemos qué hay detrás de esa rueda de colores. O sea, ¿qué representa? Si nos ponemos esa chapa, ¿estamos apoyando algo? ¿Qué movimiento es este? ¿Qué es lo que significa? Probablemente, si preguntamos en una encuesta, como si se ha hecho, si sabemos lo que es la Agenda 2030, gran parte de la población dice que sí. Pero cuando realmente preguntas en qué consiste, entonces realmente lo que han oído es el concepto, pero no en qué consiste ni cómo está estructurada. Entonces yo creo que este tema del PIN, os quiero mostrar que hay mucho más detrás de este PIN y que realmente este símbolo tiene mucho trasfondo, porque ahora mismo la sostenibilidad se ha puesto de moda, todo es sostenible. Las empresas se han subido al carro de la sostenibilidad, pues porque es una cosa que vende, que bueno, pues que queda bien, ¿no? Que es como eco-friendly, pero en realidad pues hay mucho greenwashing también detrás de esto. También ahora se habla del ODS washing. O sea entonces, claro, vamos a ver realmente qué es ser sostenible y el desarrollo sostenible. Entonces, bueno, recapacitar a vosotros qué os dice esta imagen. Entonces, bueno, para ir al fondo de la cuestión, ¿qué es el desarrollo sostenible? Bueno, pues el concepto es un poquito enrevesado, pero finalmente lo que dice es que el desarrollo sostenible es la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, tenemos que hacer un uso equilibrado. Hasta hace poco el desarrollo se sustentaba solamente en el hecho del crecimiento económico. O sea, aquellos países que crecían desde el aspecto económico iban desarrollándose. Pero se produjo un cambio de paradigma y no solamente ahora se tiene en cuenta este aspecto económico, sino que tenemos el aspecto social y el aspecto ambiental. Entonces tenemos que equilibrar estas tres patas para que realmente el desarrollo sea sostenible, como así indica esto. Entonces, como os comentaba, el desarrollo sostenible se basa en estos tres pilares. La sostenibilidad social, pues lógicamente fomenta el desarrollo de las personas y comunidades de diferentes culturas, un equilibrio entre ellas, muy importante el tema de igualdad de género, de inclusión de colectivos vulnerables. El ambiental, obviamente, pues pasa por hacer un uso sostenible de los recursos que no son inagotables y pues fomento de energías limpias, tema de movilidad sostenible y la economía sostenible, bueno, pues es tener un crecimiento económico, pero generando riqueza equitativa, es decir, que no todo el mundo haya muchos ricos, o sea, muy poquitos ricos y una masa pobre, sino que sea un crecimiento equilibrado. Entonces, en el momento en que estas tres patas crecen en armonía, por así decirlo, pues es cuando logramos el desarrollo sostenible.
Entonces, en base a este concepto de desarrollo sostenible, bueno, pues vamos a ver cómo se originó la famosa Agenda 2030. Los orígenes datan del año 2012, cuando la famosa conferencia de Río, +20, bueno, pues encargó a un grupo de trabajo desarrollar estos objetivos de desarrollo sostenible, que tenían un precedente. Este precedente se llamaba Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ahora os voy a comentar un poco las diferencias y cómo ha evolucionado una cosa a otra, ¿no? Entonces, bueno, se pusieron a trabajar y en septiembre de 2015, pues estos líderes mundiales, 193 países en concreto, pues aprobaron la denominada Agenda 2030, que está constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues la idea era un poco, a través de estos ODS, alcanzar un mundo más justo y sin desigualdades. Ahí es nada. Entonces, bueno, las Naciones Unidas aprobó esta agenda, cuyo horizonte pues, es el año 2030. Entonces, como os decía, estos 17 objetivos tenían un precedente que era los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio eran muy poquitos, eran 8, estaban muy focalizados y con poquitas metas e indicadores. Ahora mismo la agenda tiene 169 metas y 241 indicadores. Y sobre todo se basaba en temas de salud, de mejora de los países en desarrollo. O sea, era un poco pues, erradicar el hambre, o sea, unos aspectos como muy críticos y vitales, pero había otros aspectos del desarrollo humano que no tocaban. Entonces, la Agenda 2030 pues, los ha mejorado, ha tocado muchísimos más aspectos que ahora os voy a mostrar. Entonces, la diferencia entre estos ODM y los ODS, bueno, pues en cuanto a la sostenibilidad, pues como os comentaba antes, este concepto no era tomado en cuenta y, sin embargo, pues ahora el modelo a seguir tiene que ser sostenible siguiendo esos 3 aspectos que os comentaba antes. En cuanto a la equidad, pues precisamente en aquel momento los ODM no tenían en cuenta pues, a las poblaciones más vulnerables, las que tenían más dificultades, y entonces pues era muy difícil valorar, o sea, alcanzar metas equitativas, ¿no? Luego, la universalidad, como os comentaba antes, solamente se centraba antes los ODM en países en desarrollo, mientras que los ODS ahora mismo abordan la problemática en todos los países. O sea, no importa el grado de desarrollo que tengan, y esto es un aspecto muy importante. En cuanto al compromiso, pues los ODS comprometen a todos los países del mundo, y también es verdad que los ODM, ya os comentaba, que estaban en determinadas zonas del planeta. Y en cuanto al alcance, pues obviamente al tener muchas más metas y muchos más indicadores, pues tocamos muchos más temas y aspectos que no tocaban los ODM. Básicamente, pues se ha mejorado mucho ese primer, o sea, esos primeros 8 ODMs a los 17 ODS. Entonces, ahora os voy a explicar cómo está estructurada la Agenda 2030, que está constituida por 5 ejes. Estos ejes temáticos por los que está conformada la agenda, a mí me encanta mucho esta esfera donde se representan los 3 aspectos fundamentales que sustentan la agenda, que también se conoce como las 5 Ps, del inglés de Planet, People, Prosperity, Peace and Partnership. Entonces, estos 5 ejes básicos pues se englobaría, por un lado, el eje personas, que trata temas como la pobreza, el hambre, la salud, educación, género y agua. Nuestro ODS 6 estaría englobado en este eje. Tenemos el eje 2 de la prosperidad, que está pues, más relacionado con el crecimiento, infraestructuras, energía. El eje 3, planeta, fundamental, tema de todos los aspectos medioambientales, cambio climático, océanos. Y el eje 4, que es la paz, y el eje 5, alianzas, que también es un eje muy importante que ahora os voy a explicar un poquito por encima. Entonces, bueno, como veis, el eje personas pues, está constituido por esos 5 ODS, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y bueno, se pretende alcanzar el bienestar de las personas y los grandes retos, pues fijaros, es el tema del hambre, el tema de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. Yo diría que este eje es ahora mismo
el más crítico, puesto que se está viendo muy afectado por el tema de la pandemia, ¿no? Estos ODS se han retrotraído muchísimo con respecto al avance que llevaban. Luego tenemos el eje 2 planeta, que también es muy importante porque tenemos pues, todos los aspectos medioambientales y obviamente bueno, pues, es una de las 3 patas que veíamos antes. El tema prosperidad pues, es el tema que viene más enfocado a tema de trabajo, de la industria, de desaparición de desigualdades. El tema de las ciudades también es muy importante, el ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Y quizás este es el ODS 8 es un poquito el más controvertido dentro de pues, los foros donde se debate el tema de los ODS, puesto que se piensa también, claro, que habla de crecimiento económico. Entonces, ese crecimiento económico, como veíamos, tiene que estar equilibrado con el desarrollo, con el aspecto de personas y con el aspecto ambiental. Pero claro, ahí es donde tiene que verse la balanza. Entonces, quizás este de crecimiento económico, la palabra crecimiento, como sabemos que el planeta tiene unos límites y que estamos ya sobrepasando, pues un poquito ahí hay gente que no lo termina de ver, pero eso os lo comento como dato curioso. El eje paz, pues obviamente para que todos esos otros objetivos puedan salir adelante, pues tiene que haber sociedades justas, pacíficas e inclusivas, si no, no serían viables. Y como os comentaba, el eje 5 alianzas pues es fundamental porque nosotros por nosotros mismos o una empresa sola o un país solo no es capaz de alcanzar los objetivos si no se alía con otros grupos, otros entes de interés, otros entidades, empresas, etcétera. O sea que hay que trabajar de forma colaborativa y pues las alianzas, por lo tanto, son esenciales para buscar soluciones. O sea que siempre el eje alianzas siempre lo tenemos que tener en mente. Entonces, bueno, fijaros, principios de la Agenda 2030. Hay tres aspectos que son, con estos tres aspectos podemos tener más claro en qué consiste la Agenda 2030. La universalidad, lo que hablábamos antes, aplica a todos los países, a todas las personas, a todos los países, a todas las empresas. O sea, no hay nadie que quede fuera de la agenda. La integralidad significa que los ODS no los podemos tratar de manera separada, individual. Aunque nosotros estemos hablando, por ejemplo, del ODS 6, todos los ODS se tienen que ver de una manera holística y conjunta, porque están vinculados en muchos aspectos. Entonces, siempre tenemos que tener esa visión de integralidad. Y luego, por supuesto, esta frase que ya seguro que la conocéis, de tanto que se repite, que es otra de las cosas que al final, por tanto repetir, parece que pierden su importancia, pues uno de los principios básicos de la agenda es no dejar a nadie atrás. Es decir, de nada sirve que países más ricos o grupos de personas pues, que puedan avanzar y puedan ir consiguiendo los objetivos si hay grupos vulnerables o países menos favorecidos que se van quedando atrás. Es decir, si no se consigue, si se deja gente atrás, los objetivos de la agenda no se dan por buenos. ¿Qué problemas tiene la agenda? Bueno, pues el principal es que no son jurídicamente vinculantes, es decir, la ONU aprobó esta agenda para que los gobiernos se sumasen a este marco, ¿no?, de los 17 objetivos, pero nadie les va a pedir rendir cuentas. O sea, los países hacen sus informes de avance, etcétera, pero claro, no hay herramientas jurídicas para que si no cumples con alguno de ese, pues puedas hacer algo contra ello, ¿no? Entonces, ahí está un poco débil la agenda en ese sentido. Se confía en la buena voluntad de los gobiernos, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues eso sí, que los países son responsables de hacer el seguimiento y la revisión del progreso. Es decir, si nos comprometemos a seguir la Agenda 2030, tenemos que identificar qué indicadores vamos a medir, hacer esas mediciones, hacer unos informes de seguimiento y ir graduando aquellos aspectos que veamos que no avanzamos bien. Entonces, bueno, esto ya os lo he dicho, universal, responsable cada país, nadie se quede atrás
y bueno, pues que eso lucha contra las desigualdades y demás. Esto ya os lo he dicho. Actores de la agenda. Esto, bueno, al principio ya un poquito os lo he dejado caer. Cuando pensamos en Agenda 2030, yo creo que todo el mundo piensa en los gobiernos, ¿no? Es decir, los gobiernos que tienen que asumir esos principios y actuar. Pero no es así. Es decir, todos tenemos nuestra parte de implicación en la agenda y tenemos que poner de nuestra parte, cada uno desde su nivel. Es decir, pues los gobiernos tendrán unas implicaciones mayores porque tienen decisiones políticas que nos afectan a todos, pero luego las organizaciones como nosotros, como Social Water o el sector privado, incluso las personas individuales, pues tenemos capacidad para incidir en la agenda y bueno, generar nuestro impacto, ¿no?, sobre ella. Entonces, bueno, en resumen, como os decía, está constituida por 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores. No quiere decir que debamos asumir las 169 metas y todos los indicadores, porque eso no sería abarcable, no podríamos estar midiendo todas esas variables. Cada país, dijéramos, que amolda o personaliza la agenda en aquellos aspectos que puede controlar, ¿no? O sea, o se compromete, por ejemplo, una empresa o una ONG en unos ODS concretos, es decir, vamos a aquello que podamos apoyar y lo que podamos avanzar y favorecer a ese ODS. O sea que no es obligado acogerse a los 17 objetivos. Entonces, bueno, como os decía, también es muy importante esta imagen donde vemos todos los 17 ODS y todas las interconexiones que hay entre cada uno de ellos. Los numeritos significa que, por ejemplo, entre educación e igualdad de género, pues hay como 8 metas o indicadores que están interconectados. Entonces, fijaros cómo lo que veíamos antes, que tiene un carácter integrado, indivisible, y lo tenemos siempre que actuar pensando en un todo, ¿no? Aunque evidentemente nos centremos en algunos de los que más nos afectan en nuestra actividad. Porque precisamente es que el mundo es así de complejo, o sea, no podemos pensar en pobreza sin tratar el tema del hambre o el tema de la salud, la educación, o sea, es así, ¿no? Entonces esta imagen sí que me gustaría que la retuvierais como idea de interconexión. Esta forma de representar los ODS también me parece muy buena porque nos revela, ¿no?, la importancia que tienen los ODS, el 6, el 13, el 15 y el 14, que están relacionados pues, con el agua, con el cambio climático, el mundo submarino y ecosistemas terrestres, porque son la base sobre la que se sustentan los demás. Es decir, si estos fallan, si por ejemplo perdemos biodiversidad, si no tenemos recursos hídricos, si está el aire contaminado o tenemos aumentos de temperatura, si los océanos están contaminados, pues todo lo demás caería como un castillo de naipes, o sea, porque en realidad es la base, ¿no? Entonces esto para nosotros es muy importante porque fijaros la importancia que tiene el ODS 6 en esta representación. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero aquí así gráficamente se ve muy bien. Niveles de acción de la Agenda 2030. Hemos visto que los países pues, tienen su papel, ¿no?, que son pues, lógicamente los que pues, toman decisiones más importantes. Los agentes locales, como por ejemplo las instituciones locales, ayuntamientos, todas esas instituciones de carácter local, son súper importantes para poder aterrizar los ODS en el día a día, ¿no?, en decisiones que afectan a los ciudadanos de manera más cercana, pero realmente donde más podemos hacer influencia es la población. La población es al final la que toma las decisiones y determina cómo se va a desarrollar el territorio, elaborando estrategias de desarrollo y demás. Esto se llama el enfoque bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba, es decir, desde abajo, desde la ciudadanía, va subiendo el escalón, aunque los estados tomen decisiones de mayor calibre, pero los ciudadanos tenemos, por así decirlo, el poder de presionar, de demandar qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante, que nuestro papel, pequeñito de manera individual, pero a nivel global como ciudadanos, puede ser bastante determinante. Entonces, bueno,
Recordar entonces aquí este marco de los 17 ODS, cuyo horizonte es el año 2030, la consecución de las metas que se han establecido para dichos ODS. Se está viendo que obviamente no llegamos, o sea, el 2030 pues queda apenas menos de una década para alcanzarlo. Y además todo se ha complicado todavía más, porque entonces vino el COVID y lo revolucionó todo. Y bueno, pues en determinados aspectos o determinados ODS que iban bastante bien, por ejemplo, el ODS de educación de calidad, pues se ha visto totalmente afectado porque tener en cuenta que ha habido un montón de meses y en un montón de países donde las escuelas han estado cerradas, muchos de los niños y niñas no han retomado su educación cuando ya más o menos se había establecido que ya tenían pues eso, esas escuelas abiertas. Ahora es muy difícil el retomar esos niños que el único ambiente donde tenían cierto, pues favorecían sus condiciones también físicas de salubridad eran las escuelas que dejaron de ir. Luego, por supuesto, ha habido un impacto brutal en el ODS 3, en salud y bienestar, lógicamente. Nos ha afectado a todos, tanto porque la salud y bienestar no solamente es no tener una enfermedad, sino también la salud mental. Entonces, todo esto nos ha afectado pues, a nivel mundial, pues, como pues, la pandemia ha sido muy negativa. Y luego, por ejemplo, también hemos visto la crisis ambiental, pues pensábamos que iba a mejorar todo, pero sin embargo, bueno, pues tuvimos ahí un pequeño paréntesis con los confinamientos, pero no solamente no ha mejorado, sino que, como sabéis, la crisis climática pues es una cosa que ya se está un poco ya casi, dijéramos, llegando al punto de no retorno. Eso todavía no lo digo yo, porque no soy científica ni sé de eso, pero está la cosa pues peligrosa. Entonces, bueno, se ha visto que la única manera de un poco rectificar estos fallos que está habiendo, ¿no? O sea, estos retrocesos en el avance de los ODS que ya iban mal de por sí, o sea, no estábamos llegando a porcentajes de cumplimiento buenos, pero bueno, algunos países sí que iban, España no va mal en el avance de ODS, pero bueno, el mazazo de la COVID pues fue brutal. Entonces, se están ahora definiendo mecanismos de aceleración, es decir, hay muchos planes de acción para que determinados aspectos, como por ejemplo el que os comentaba de la educación, pues que podamos intentar volver al punto de partida, no ni siquiera avanzar, sino recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Entonces, estamos en un contexto muy complejo donde los ODS también pueden ser un poco no sé cómo deciros, el motor, ¿no? Para que un poquito aceleremos y nos motive también a salir también de este contexto de pandemia tan duro que estamos todavía sufriendo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que os he querido explicar sobre Agenda 2030 y los ODS, que creo que hayáis conseguido obtener una visión general. Y bueno, ahora pues lo que os decía, esta segunda parte os voy a hablar un poquito de datos sobre el agua, que al final es el tema que nos aporta aquí, bueno, pues un poquito de relación con el proyecto y con, bueno, lo de S6 que os contaré ahora. Esto es un dato que ya sabéis, o sea, el agua es vital, es fundamental para la vida. Sin agua pues no podemos vivir, somos agua, fijaros que porcentajes tan altos tenemos en nuestro organismo de contenido en agua, incluso también en animales, o sea, es ya solamente por nuestra propia composición, el agua, fijaros, un 80% de los bebés están formados por agua. Nuestro cerebro tiene 75% de agua, o sea, es que somos agua. Entonces, evidentemente ya solamente de manera individual ya tenemos que cuidarla. Fijaros esta otra imagen. Esta otra imagen también es muy interesante. Resulta que, bueno, tenemos un planeta que llamamos el planeta azul porque desde el espacio se ve más azul que Tierra y evidentemente, como podéis ver, pues es así. O sea, menos del 30% de la superficie terrestre es tierra, el resto es agua. Pero claro, ese agua está formada por grandes océanos, grandes mares,
Y bueno, pues en realidad ese agua no nos sirve para para vivir, está en nuestra superficie de la Tierra, y ocupando la mayoría del territorio, pero no nos sirve. Entonces, fijaros, esta imagen a mí me encanta, porque creo que es visualiza muy bien la idea de la escasa que es el agua en relación o sea, el agua que podemos consumir, ¿no? El agua dulce. Fijaros que más del 70% de la superficie del planeta está cubierto por agua. Eso ya lo hemos visto. Pues, ¿cómo es posible que con tanta agua pues, tengamos en tantas partes del mundo problemas de escasez hídrica, ¿no? Fijaros, porque solamente el 2,5% es agua dulce. Entonces, esa bolita, la bolita gorda, representa como si cogiésemos el agua de los océanos y los mares y la pusiésemos en ese volumen. Entonces, esta otra bolita mediana representaría el agua de los casquetes polares, del permafrost, o sea, agua que no podemos utilizar. Y esta mini bolita que casi no se ve, que es un puntito, sería el agua dulce. Y el 1,2 solamente es el agua superficial. Entonces, obviamente, tenemos muy poca agua y además muy mal repartida. Fijaros, aquí lo podéis ver mejor en porcentajes. Tenemos, fijaros, 69,7% glaciares. Ya se está especulando con estos problemas que tenemos de abastecimiento de agua, explotar los glaciares. Ya hay empresas que están prospectando y viendo de qué manera pueden extraer el agua de los glaciares para beber. Claro, pensar que esto pues, es costosísimo, es una brutalidad ambiental desde todos los aspectos, ¿no? Pero ya se está pensando en que hay que utilizar ese 69,7% de agua porque se nos está acabando todo. 0,3 ríos y arroyos, la superficial es muy escasa y además está altamente degradada y contaminada. Y el 30%, sí, el agua subterránea, pues es la más abundante dentro del agua que podemos disponer de ella, pero también está sufriendo ahora mismo muchos problemas de sobreexplotación y de contaminación, con lo cual esto del 30%, bueno, pues y también es verdad que los acuíferos pues son sistemas muy resilientes ante el cambio climático, hay mucha facilidad de hacer pozos, pero cada vez es más complicado. Entonces, solamente el 0,007% del agua está disponible para consumo humano. Fijaros, porque a nosotros no lo vemos. Nosotros abrimos nuestro grifo en casa, llenamos nuestro vaso de agua y no sabemos muy bien de dónde viene ese agua, ¿no? Pero hay gente que no lo tiene tan fácil. Y entonces ahora os voy a dar unos datos para que veáis que esta problemática, el impacto que tiene en el mundo. Bueno, aquí es otro reparto de cómo está representado el agua. Entonces, como os decía, fijaros en este número. Este número, quedaros con él. 2.100 millones de personas no tienen agua potable en su hogar. 2.100 millones de personas en todo el mundo. Entonces, obviamente, es un problema a nivel global. Además, muchos de ellos, fijaros, 844 millones carecen de servicios básicos de suministro. 159 millones dependen de las aguas superficiales, que ya hemos visto lo poquitas que eran y además están muy contaminadas. Y este otro dato también es brutal. 263 millones emplean 30 minutos o más en cada viaje para recoger agua de su fuente de suministro. Y este dato, pues debido a la contaminación del agua, 340.000 menores de 5 años mueren cada año por diarrea. Entonces, aquí podemos ver el orden de magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, aquí os doy más datos, pero no voy a profundizar mucho más en ello porque voy a ir viendo ahora también otros aspectos. Entonces, vamos a ver. Entonces, visto la magnitud del problema, pues sabemos que en la Agenda 2030 se definió un ODS específico para paliar, ¿no? De alguna manera, o sea, solventar el problema de agua limpia y saneamiento que tiene el mundo, ¿no? Entonces os voy a explicar un poquito
en qué consiste este ODS 6 que nos afecta tan directamente tanto a nuestra actividad como Social Water, como muchos de los que estáis aquí presentes porque trabajáis en el mundo del agua o tenéis relación. Fijaros, el ODS 6 se propone garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos y todas. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, un problema también muy grave, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas y de las personas en situaciones más vulnerables. Ahí es nada. Entonces, en este ODS 6 se han definido 6 metas que cada una abarca diferentes aspectos de lo que es la problemática del agua en el mundo, ¿vale? Nosotros sabemos que tenemos el ciclo del agua, el agua está continuamente circulando, tenemos agua superficial, agua subterránea, agua atmosférica y bueno, el ODS 6 pues, ha puesto el foco en estos en diferentes aspectos del agua, ¿no? Que nos afecta. Por un lado, tenemos, lo que sería temas relacionados con abastecimiento, garantizar abastecimiento de agua, que sería el 6.1, la meta 6.1. La 6.2 está relacionada con servicios de saneamiento e higiene, o sea, la 6.3, todo el tema de la contaminación de las aguas, que como os comentaba, podemos tener sitios con disponibilidad de recurso, pero que ésta esté contaminada, con lo cual no podemos utilizarla y si la utilizamos corremos el riesgo de contraer enfermedades y enfermar, básicamente, incluso a largo plazo, pues que hay algunos elementos que se depositan en nuestro organismo, es decir, es un tema de la contaminación del agua muy grave. La meta 6.4, bueno, pues está un poco enfocado al uso a la gestión de los recursos hídricos, o sea, al uso y en los aspectos relacionados con las sequías y la escasez de agua, que cada vez va a ser más importante en países, por ejemplo, como España, pues las modelizaciones sobre escenarios de cambio climático pues evidencian una subida de media de temperatura que va a disminuir los aportes de recursos hídricos y va a generar pues, muchísimos problemas de escasez. La meta 6.5 está relacionada más con la gestión, o sea, cómo los organismos de cuenca o otros gestores deban de gestionar esos recursos. El 6.6, la meta 6.6 es muy importante porque se centra en los ecosistemas acuáticos que son básicos y vitales como soporte de vida para, tanto para las zonas de confluencia de esos ecosistemas como esos propios ecosistemas por sí mismos por todos los servicios que nos ofrecen. Si el medio ambiente no está sano, pues todo lo demás, como os enseñaba antes en esa figura piramidal, pues se desmorona. Entonces, la base de la vida, la base de los ecosistemas, pues es fundamental. Entonces, bueno, como os comentaba, bueno, aquí vienen representados los iconos de estas metas que tenemos que conocer, en las que se centra el ODS 6. Y bueno, aquí bueno, se describe un poquito más las metas que os he comentado. Por ejemplo, el tema del abastecimiento. El objetivo es lograr acceso universal y equitativo del agua potable a un precio asequible para todos. Entonces, cuando nosotros establecemos esa meta, por ejemplo, pues hay una serie de indicadores con los cuales tendremos que medir si efectivamente estamos logrando el objetivo del acceso universal y equitativo al agua. Pues tanto número de personas que han conseguido conseguir agua para abastecimiento en sus viviendas en tal año. Y nuestra misión será ir aumentando esos porcentajes hasta que sea un 100% y esa meta lograrla en el 2030, que eso es lo que realmente se está viendo que tenemos. El último estudio que se ha hecho es que tenemos que cuatriplicar los esfuerzos que se estaban realizando y las inversiones en agua y saneamiento para lograr estos objetivos establecidos. Entonces, bueno, básicamente, pues eso, estos 6 objetivos, pues son estas 6 metas, son las que propone el ODS 6.
Y otra peculiaridad de este ODS 6, que creo que también es importante que os quedéis con ella, ¿no? Es la transversalidad del ODS 6, que si bien hemos visto que todos los ODS están interconectados, el ODS 6 en concreto mucho más. Porque fijaros, si ponemos en el centro el agua, todos estos otros aspectos tienen relación directa con el agua. Si el agua, por el motivo que sea, no está disponible, es de mala calidad, no hay suficiente, pues, por ejemplo, el sistema alimentario se ve comprometido. No podemos producir la comida necesaria para proveer a la población. En educación, pues lo mismo, si no tenemos un sistema de saneamiento y agua adecuado, pues los niños, o sobre todo las niñas, no van a ir a la escuela porque van a ir a por agua para llevar a sus casas. Y así pues con todos estos otros aspectos. Entonces, la transversalidad del ODS 6 es una característica muy, muy concreta de este ODS que por eso la hace también tan importante. Bueno, luego obviamente esto es una cosa sabida y conocida, pero que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa, ¿no? La importancia del lavado de manos. O sea, es decir, se han salvado vidas por tener disponible agua limpia con la cual poder hacer nuestra higiene de manos. Entonces, es un tema también de salud planetaria. Es decir, todas estas personas, sobre todo, por ejemplo, en centros escolares, pues donde acuden los niños a la escuela, en sus zonas próximas a su domicilio, deben disponer de este agua limpia para evitar también la propagación de enfermedades. Como hemos visto, las diarreas, etcétera, que son enfermedades conocidas, y ahora con la pandemia, pues esto ha quedado como muchísimo más evidente. O sea que el agua es vital para la salud. Este es otro aspecto que os quería traer aquí porque, para que vieseis también la relevancia que tiene el agua en la igualdad de género. Que parece que no, o sea, parece que os decía, no podemos ver los ODS de manera aislada, porque cuando lo ves de manera aislada te quedas en un contexto, pero no ves la relación con los demás. Por ejemplo, la igualdad de género está muy directamente afectada por este ODS. ¿Por qué? Pues porque, o como os comentaba, fijaros, el 72% de las personas que tienen que ir caminar grandes distancias a por agua para llevar a sus casas son o las mujeres o las niñas. Entonces, ¿cómo repercute esto en sus vidas? Pues lógicamente su vida gira en torno a la búsqueda de agua. O sea, su día a día es levantarse, ver que tienen que ir a por el agua, hacer unos caminos muy largos, llevar mucho peso, físicamente les afecta, tienen que volver a casa, tienen que gestionar ese agua y no tienen tiempo para nada más. Entonces no pueden ir, las niñas no pueden ir al colegio, dejan de ir al colegio, las mujeres no pueden, por ejemplo, tener una ocupación fuera de su casa, en una actividad económica. Entonces, bueno, fijaros lo potente que es el poder alcanzar estas metas de abastecimiento, garantizar abastecimiento a la población, porque todas estas mujeres que pues no tienen una alternativa de vida, pues podrían tener pues otras expectativas, ¿no? Entonces, ya no solamente disponer de su agua, sino disponer de su tiempo. De su tiempo es fundamental. Y relacionado con la igualdad de género, bueno, también os traigo aquí un tema un poquito tabú, que quizás, bueno, pues no se suele tratar, ¿no? Pero que está totalmente y directamente relacionado con la disponibilidad de agua, ¿vale? Que es el tema de la higiene menstrual. Bueno, se conoce como pobreza menstrual, bueno, pues cuando hay falta de acceso de productos sanitarios, falta de educación sobre salud menstrual o infraestructuras para gestionar los desechos y también, por supuesto, aquellas infraestructuras sanitarias que tengan agua limpia para que puedan, dijéramos, hacer uso de ella. ¿Qué ocurre? Pues que muchas mujeres y niñas pues, dejan de hacer sus actividades diarias, no solamente por no disponer de estos productos sanitarios, sino por no poder gestionarlo de manera limpia e higiénica, por no tener una infraestructura de agua adecuada. Entonces, fijaros que si el 40% de la población no tiene acceso a infraestructura sanitaria adecuada con conexión a agua limpia, pues la magnitud de este problema, ¿no? Esta pobreza menstrual pues también es parecido a lo de ir a por agua, ¿no? Te recluye en tu casa, te hace que no tengas otro tipo de actividades,
te estigmatiza y, bueno, pues al final es una barrera que hay que superar y que disponiendo de agua limpia, pues sería otro tema que podríamos superar y alcanzar el ODS 5, la de igualdad de género. Otro tema importantísimo del agua. El agua se ha reconocido como un derecho humano, tanto al agua como al saneamiento. Esto significa que, bueno, es muy importante porque se le reconoce pues por las Naciones Unidas como un derecho que debemos garantizar a todas las personas, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener este derecho humano? Bueno, pues que el hecho de tener un derecho, o sea, esté reconocido como derecho humano, pues da pie a que esté ya en un marco legal y que sea introducida pues, una obligación legal de los países para garantizarlo, ¿no? Y además legitima las demandas que puede hacer cualquier persona a disponer de estos servicios de saneamiento e higiene, porque ya está en este marco legal. Entonces, el derecho humano al agua y al saneamiento da unas garantías que, bueno, pues no tienen otro tipo de elementos. Entonces, fijaros la relevancia del agua. Porque, además, el derecho humano al agua dice que todos debemos disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Esto es lo que dice la observación de la ONU, ¿no? Entonces, fijaros, se deben de cumplir 5 requisitos para que se esté garantizando ese derecho humano y, sin embargo, millones de personas del mundo ven vulnerado este derecho y en realidad no tienen un derecho al agua, es un privilegio el disponer de este recurso, ¿no? Suficientes, bueno, cuando decimos unas cantidades más o menos que para tener una vida digna, ¿no? Un día a día que cubre las necesidades básicas, tendríamos que tener entre 50 y 100 litros por persona y día. Por ejemplo, en la media en España sería un consumo de 150 litros, ¿no? Para que os hagáis una idea. Saludable, bueno, pues que esté libre de microorganismos, de sustancias químicas. Aquí tenemos mucho que decir nosotros en The Social Water con este requisito de saludable. Aceptable, bueno, pues que tenga unos parámetros de color, sabor, agradables y aceptables. Accesible, lo que decíamos antes. La ONU establece que no debe de encontrarse a más de 1 kilómetro de un hogar ni superar los 30 minutos para acceder hasta ello. Si no, ya no estaríamos vulnerando todo ese derecho. Y asequible, bueno, pues que los servicios tengan un precio asequible, incluso, bueno, pues aquellas personas que no puedan pagarlo, pues que de alguna manera se le subvencione o lo que sea, pero no debería ser superior al 3% de los ingresos del hogar. Entonces, bueno, aquí tenía un vídeo, pero no lo voy a poner porque vamos muy mal de tiempo. Y bueno, el tema vamos a ir ya a centrarnos en el tema de consumo de agua. Fijaros, hemos estado hablando todo el rato de los aspectos más sociales, más humanos del agua, ¿no? Pero claro, hay un consumo de agua que no es directamente el que vemos, ¿no? Sino hay también una huella hídrica que nos indica, bueno, el agua que necesitamos para producir procesos, servicios que utilizamos, ¿no? O sea, entonces, este indicador de huella hídrica nos puede dar idea de que hay determinados procesos, servicios o productos que son altamente consumidores de agua frente a otros. Entonces, nosotros como consumidores debemos ser conscientes de esta huella hídrica que tiene cada tipo de producto para hacer pues, unas compras, por así decirlo, hacer un consumo consciente, ¿no? Entonces, fijaros, os doy unos números muy rápidos. Fijaros, para producir 1 kilo de chocolate se han utilizado 17.000 litros de agua. O sea, brutal. Por ejemplo, la producción de 1 kilo de ternera, que ahora está muy de moda esto del tema de la producción de carne y demás, pues consume 15.000 litros de agua. Sin embargo, por ejemplo, unas frutas, hortalizas y demás, pues son números bastante más bajos. Entonces, debemos ser conscientes. Fijaros, hay un producto estrella, consumidor de agua,
que además somos todos utilitarios de ello, yo creo, o sea, nadie creo que no tenga un pantalón vaquero, y es la prenda que más agua consume con diferencia. Bueno, en general el sector textil es un gran impactante y consumidor de agua, pero es que una prenda vaquera, simplemente ya con el algodón que se utiliza para hacer el tejido, los volúmenes de agua son brutales. Entonces hay que ser conscientes de que este tipo de productos son muy impactantes y quizás pues buscar alternativas, ¿no? Elementos o prendas de vestir que, bueno, pues, que tengan su etiqueta ecológica quizás, que nos digan un poco qué consumo de agua tienen, si han reducido su consumo, o sea, hacer una compra consciente porque son realmente impactantes. Pues bueno, ahora ya como último punto, en estos últimos 5 minutos que me quedan, vamos a ir un poquito al grano, ¿no? O sea, porque hemos visto aspectos globales, hemos tenido una visión global del agua, pero ahora vamos a ir un poquito a nuestro día a día. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para pasar a la acción, ¿no? Entonces, fijaros, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues cada día realizamos cientos de acciones que se traducen en consumos de miles y miles de litros de agua. No solamente el consumo directo de agua, como hemos visto, sino también el consumo pues, de productos, de servicios que están generando esa huella hídrica que está impactando y está, de alguna manera, nosotros estamos con nuestras compras decidiendo sobre ello, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que suponen nuestros hábitos y así los podremos cambiar. Entonces, fijaros lo que os decía antes, un consumo medio en los hogares españoles estaría os había dicho antes una cifra demasiado alta, os había dicho 142 litros habitante día. En otros países que estáis aquí presentes en la sala, pues probablemente, por ejemplo, en Estados Unidos son datos muchísimo mayores. En Latinoamérica quizás estén un poquito por abajo, dependiendo. Por ejemplo, México también es un gran consumidor de agua a nivel de habitante día. Depende un poquito, ¿no? Pero bueno, en España tenemos este dato y fijaros, el mayor consumidor dentro del hogar es el cuarto de baño, ¿no? Tanto por ducha como por el inodoro, consumimos el 73% del consumo de agua en el hogar. Entonces, bueno, hay una serie de acciones, de propuestas, las típicas conocidas, de cerrar el grifo cuando nos cepillamos los dientes, de no arrojar, por ejemplo, productos en el inodoro que pueden contaminar las aguas que van luego y pueden perjudicar al medio ambiente, no tirar, por ejemplo, toallitas por el inodoro que también crean un grave problema. Entonces, bueno, os recomiendo que consultéis esta referencia, que son 170 acciones diarias para transformar nuestro mundo, que bueno, nos da una serie de ideas para varios ODS, pero en concreto para el ODS 6, que bueno, os pueden inspirar un poco en qué cosas podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, te dice que no tires los cubitos de hielo, que los guardes y los eches a las plantas. Pues ese tipo de pequeñas acciones van sumando pues un ahorro de litros, sobre todo la compra consciente. Es ahí donde podemos, dijéramos, incidir más y además crear la demanda, ¿no? Es decir, queremos vaqueros de bajo consumo de agua. Pues al final el mercado se tendrá que reinventar y tendrá que ofrecernos esos productos para pues eso, cubrir la demanda que nosotros hacemos, ¿no? Fijaros, cosas muy sencillas, gestos muy cotidianos que pueden ahorrar mucha agua. Ser conscientes, eso es lo primero que hemos dicho, ¿no? La ducha en lugar del baño, eso creo que casi todo lo tenemos, incluso nos podemos poner un cronómetro porque cada 5 minutos de más que estemos en la ducha son cientos de litros que desperdiciamos. Entonces podemos, por ejemplo, limitarnos el tiempo de la ducha. Si podemos cronometrarnos la primera vez e intentar ponernos un reto de ir bajando un poquito el tiempo de ducha. Cerrar el grifo, por supuesto, cuando no lo estamos utilizando. Como comentaba, que no utilicemos el inodoro como papelera, revisar muy bien las fugas en las casas, porque a veces por ahí se pierden bastantes litros de agua que no somos conscientes. A veces llegan facturas un poquito extrañas y pues puede haber una pérdida de agua que nos esté dando esos valores. Si tenemos lavavajillas, pues no enjuagar los platos antes, electrodomésticos a carga completa, no utilizar agua que no dejar correr el grifo, reductores de caudal y aireadores en los grifos,
compra de electrodomésticos eficientes, regar plantas por la noche. Es decir, estos son unos pequeños tips muy sencillos que podemos un poco aplicar en el día a día. Nos podemos poner una especie de retos o metas y bueno, parece que no, pero cada gota cuenta. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos implicarnos con el desarrollo sostenible, con la Agenda 2030 y con el ODS 6 en concreto nuestro, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos actuar ya. O sea, ya se han hecho muchos estudios, muchas historias, pero hay que ir al tema, ¿no? Que es actuar ya. Que estamos ahora mismo en la década de acción que estableció las Naciones Unidas para del 2020 al 2030 como acelerar, ¿no? Y actuar de manera concreta y práctica, ¿no? Entonces, otra manera de ser agente de cambio, pues aparte de en tu día a día, ir haciendo estas acciones, estas pequeñas acciones que son sencillas de hacer y tampoco suponen gran problema, pues también difundir entre los conocidos, pues en tu entorno de trabajo, en tus lugares donde te mueves, pues los ODS y el ODS 6, la importancia del ahorro del agua, o sea, un poquito ser un altavoz en nuestros entornos más cercanos. Eso también hace mucho. Y bueno, pues eso, que cada gota cuenta, que unos poquitos pues no pueden hacer nada, pero un movimiento mundial puede hacer mucho, que nada es imposible. Y nada, bueno, pues que nos pongamos manos a la obra, que es la mejor hoja de ruta que podemos tener ahora mismo, con la que contamos para obtener un futuro más sostenible, inclusivo y justo, y sin dejar a nadie atrás, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pues nada, que nosotros nos ha tocado ser esta generación que trabaje para lograr el cambio de modelo que promulga la agenda. Entonces, os animo a pasar a la acción. Y bueno, pues como me gusta mucho cerrar con esta frase, pues que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pues puede cambiar el mundo. Entonces, que no pensemos que nuestras pequeñas acciones o nuestro pequeño proyecto pues no va a tener su impacto, porque muchas gotitas pues forman un gran océano y os animo entonces a pasar a la acción. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido útil el contenido de esta charla. La he intentado hacer lo más amena posible. Probablemente a algunos os haya quedado demasiado corta con conceptos muy sencillos o conocidos. Cualquier otro punto que he tratado, pues lógicamente hay que profundizar. Por ejemplo, cada ODS pues, sería solamente para un monográfico para tratarlo, ¿no? Pero me gustaría que esa visión global y que los que no supieseis de Agenda 2030 hayáis aprendido un poco de ODS 6. Y bueno, y encantada de haber participado con vosotros y dispuesta a contestar a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Marta. Voy a cerrar esto y ya. Muchas gracias, Marta. Ya está. Bueno, yo creo que como nivel 1 de la Agenda 2030, de las primeras acciones que podemos hacer para pequeñas pero grandes, o sea, bueno, primeras pero muy grandes, o pequeñas pero muy significativas, para el uso sostenible del agua y no malgastar, difundir acciones. Yo creo que ha sido una muy buena primera conexión y queremos el nivel 2, seguro. Estamos aquí. Eso. Este es la primera toma de contacto para que cojáis con ganas saber más, que queráis saber más, que se haya abierto la curiosidad. Así es. Yo creo que me pasa a mí y nos ha pasado a muchos. Tenemos algunas preguntas antes de entregar el formulario para que recibáis el certificado de asistencia a este webinar. Y Marta, me gustaría, las voy a comentar yo. Vale, por ejemplo, Emilio... Marta, si puedes darle a la X para dejar de compartir. Perdóname, sí, disculpad. Cierto. Ya, ¿verdad? ¿Se ha quitado ya? Listo. Vale. Vale, pues Marta, estas preguntas son para ti. Emilio pregunta cuáles son las principales barreras para lograr cumplir las metas de los ODS, especialmente el 6.
Sí, bueno, pues o sea, básicamente el principal problema que tenemos es que, claro, a nivel país, pues hace falta mucha inversión. Necesitamos, pues eso, invertir en infraestructuras, invertir en, sobre todo, bueno, en los países más desfavorecidos, pues el acceso al agua requiere de técnica y de conocimiento. El acercar el recurso a zonas muy pobladas, o sea, muy remotas, perdonar, es muy complejo, esto lo sabemos muy bien aquí en el proyecto, entonces hay determinadas zonas del mundo que el hacer llegar ese recurso no es tan sencillo, no podemos tener las infraestructuras que tenemos en determinados países como España. Entonces hay que buscar también fórmulas imaginativas pues que complementen un poco también la formación bajo mi punto de vista, la formación de las personas locales, o sea, que puedan ellos mismos, conociendo técnicas de, por ejemplo, de explotación de pozos o de otro tipo, pues implementarlas allí en su país y que sean menos costosas, porque el principal problema es eso, es una falta de inversión y también una falta también un poco de compromiso, ¿no? y de apuesta porque este problema es tan importante que debería estar en el número uno, el resolver el problema del agua en las agendas de los países, pero pues desgraciadamente hay otros temas que son más urgentes y pues esto no se aborda como debería, bajo mi punto de vista. Gracias. Creo que ha quedado resuelta. Vamos a hacer, tengo algunas preguntillas, vamos a dejar la de los filtros para el final, así también se puede unir más parte del equipo de Social Water. Y pregunta Rodrigo, por ejemplo, ¿cuáles son las penalizaciones para los países que no cumplan los objetivos de la Agenda 2030? No, pues esto es lo que os comentaba en una diapositiva que he puesto, que era un poquito las barreras y donde flojeaba un poco la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 es muy ambiciosa, tiene un montón de aspectos muy positivos, pero no es de obligado cumplimiento, ¿no? O sea, los países se comprometen a realizar esas acciones en favor de los ODS, pero nadie les va a pedir rendir cuentas. Entonces ahí quizás yo veo donde un poquito falla el enfoque, ¿no? Porque claro, si yo me comprometo pero luego no actúo en consecuencia o no pongo todos esos esfuerzos en hacer posibles alcanzar esas metas, pues si me digo que no lo alcanzo y ahí se queda la cosa, ahí es donde dijéramos que habría que un poquito para la siguiente agenda, la de después del 2030, pensar de qué manera, qué mecanismos de control sobre los países se podría hacer. Okay. Gracias, Marta, por todas las dudas que está resolviendo. ¿Hay alguna más? Muy bien. Diana, compañera, pregunta, ¿qué medidas sostenibles pueden tomar los gobiernos que den prioridad a la crisis ambiental y a su vez asegurar la prosperidad económica y social? Claro, pues aquí está la famosa teoría del donut, que no sé si la conocéis, que bueno, hay como una especie de límites en los cuales no debemos traspasar, ¿no? Entonces, si nos pasamos en el crecimiento económico, pues los aspectos ambientales pues se desequilibran, ¿no? Entonces hay como establecer una especie de límites a los cuales no podemos sobrepasar desde el punto de vista económico, de crecimiento económico, de producción, etcétera, para que esos aspectos ambientales estén en equilibrio. Entonces, ahí está un poquito, bueno, esto es todo un concepto muy complejo, pero sí, buscarlo de teoría del donut y os explicará este tema. Y ahí está un poco el quid de la cuestión, el buscar cuál es ese tope. Es decir, no podemos seguir creciendo ilimitadamente, los recursos son limitados, el agua es limitada, los recursos naturales son limitados. Entonces, bueno, ahí está la dificultad que tiene esto. Sí, es realmente hacer un poco malabares, pero qué importante es conseguirlo. Tenemos las 3 últimas preguntitas. Rodrigo también se queda con la duda, ¿con qué países colabora actualmente España en la Agenda 2030? Bueno, España tiene el compromiso de la Agenda 2030, tiene su propia hoja de ruta
o sea, el propio país es el que, o sea, el país comprometido en sus políticas para conseguir alcanzar las metas de los ODS. Es cada país individualmente el que asume la agenda. No quiere decir que si tiene relación con otros países y sus políticas están alineadas con los ODS, pues probablemente las alianzas que haga con esos otros países pues estén enfocadas en coherencia con los ODS. Pero en realidad el compromiso es en el país, en el propio país en sí mismo, ¿no? O sea, cada país se compromete a la consecución de la agenda de manera particular. Claro, al final nosotros ayudamos y también necesitamos en gran parte ser ayudados, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que... Sí, por eso os colaborar. comentaba que me gustaría que eso que lo tuvierais también presente, que el ODS 17 es fundamental, el de las alianzas, es decir, no somos capaces de acometer ninguna acción de manera solitaria, y menos todavía pues, un país solamente, ¿no? Entonces es fundamental el buscar aliados para lograr los objetivos. Perfecto. Y ya terminamos con 2 preguntitas. Estas son sobre los filtros. Marta, Javi y Óscar, podéis responder, compartir la respuesta. Cristian nos pregunta, ¿se puede usar algún filtro para una conductividad de 6000 US/centímetros? No sé, creo que ninguno de los dos tiene la respuesta, no lo sé. Entiendo que habla de los totales sólidos disueltos en el agua y el tema de las conductividades, pero no sé si... Supongo que será la concentración de sales disueltas, sí, o sea, de la salinidad del agua. Si tiene una salinidad muy elevada, tipo, supongo que, es que no sé cuánto tiene el agua marina de salinidad, pero supongo que será pues un agua muy salada, muy salobre, Sí. Que no sé el valor de conductividad de referencia, pues si el filtro es capaz de eliminar esa concentración de sal. Sí, con respecto a eso, de verdad, a nivel de conductividad no sabría darte una respuesta. Lo que sí podemos decir es que el filtro elimina cualquier partícula que sea mayor a 0,01 micra. Son filtros de ultrafiltración en ese sentido. Entonces, con respecto a la conductividad, también dependerá cuál sea el agua, o sea, qué tipo de agua tengamos antes, pero lo que está disuelto en el agua, por ejemplo, como la sal marina, o metales pesados que pueden estar en qué zona, pues también disueltos en el agua, eso no los eliminaría, solamente son partículas sólidas. Vale. Yo creo que Cristian está escuchándonos y cualquier otra duda, Cristian, estamos en la página en Social Water, ahí puedes contactar directamente con nosotros por si ha quedado alguna dudilla. Y MyWinning ha preguntado, para potabilizar el agua, además del filtro, ¿se tiene que añadir algún tipo de tratamiento como la cloración? Pues de vuelta, es una pregunta, digamos, la respuesta sería más o menos similar, dependiendo del tipo de agua que tengamos. Si es un agua que viene de una fuente natural o que viene, por ejemplo, de un pozo, no sé, de un río, de una vertiente, agua de la lluvia, el filtro sería suficiente. Lo que hace la cloración es matar las partículas vivas que hay en el agua, pero el filtro retiene cualquier partícula que sea mayor a 0,01 micra. Entonces, diría que en muy pocos casos, a no ser que haya unas partículas que sean unas bacterias que sean más pequeñas, diría que no sería necesario. Perfecto. Pues voy a dar se acaba de animar Blanca a hacer una última preguntita y Marta, ya que estás aquí, te vamos a aprovechar. Y la última preguntita, en base a la Agenda 2030, ¿se puede solicitar al gobierno local su colaboración en el cumplimiento de esta agenda en una determinada comunidad? Sí, esto es lo que estaba leyendo ahora mismo. Pues como os comentaba, o sea, la adhesión a la Agenda 2030 es voluntaria. Si bien Naciones Unidas entiende como buena voluntad, ¿no?, tanto de gobiernos locales como nacionales, su adhesión a la agenda y su compromiso en acometer y alcanzar los ODS. Pero claro, solicitar al gobierno local su colaboración, bueno, pues sería bueno, por ejemplo, si esa comunidad
se pone en común y, no sé, como por ejemplo presentar un escrito a ese gobierno como que se comprometa formalmente a la agenda, pues me parecería muy buena idea, porque es una iniciativa que sale de la comunidad, de la propia comunidad, de los ciudadanos y habitantes de esa zona, como exigiendo pues eso, esa adhesión a la agenda. Pero finalmente ese gobierno pues tiene un poco la potestad de decidir si quiere adherirse o no, porque no es de obligado cumplimiento. Perfecto. Muchas gracias. Estoy copiando por aquí ya. Vale, ya lo tengo. Bueno, gracias, Marta, especialmente a ti y también a todos los participantes que han estado en este, yo lo llamaría primer nivel y primer contacto, pero qué importante es que hagamos este contacto para realmente darnos cuenta de lo que podemos llegar a hacer y de lo importante que es el agua en nuestras vidas. Lo sabemos, pero muchas veces no somos tan conscientes como nos haría falta. Nos ha puesto en situación con la Agenda 2030 y los los objetivos, los ODS, y muchas gracias por ello, Marta. Gracias a todos los participantes. Gracias por escucharnos también por el proyecto de Social Water, a todos los Water Warriors que hoy estáis aquí y a todos los que quieran colaborar. Nos encuentran en nuestras redes sociales de .socialwater en Instagram o la web de socialwater.org. Y nada más, os voy a compartir por este mismo chat el formulario para el certificado de asistencia. Ahí, ¿vale? Lo dejaremos un ratitín para que lo copiéis y lo guardéis. Y nada más que decir que muchas gracias a todo el mundo. Y Marta, espero de verdad poder ver pronto en nuestras redes o en nuestros correos un nuevo webinar que sea contigo y que sea sobre muchas cosas más, sobre lo que podamos hacer del agua y colaborar. Sí, también es interesante que si como asistentes tenéis alguna propuesta de algún tema, que sé que lo habéis rellenado en el formulario de inscripción, pero bueno, cualquier inquietud o cualquier temática que os gustaría tratar, pues siempre va a venirnos muy bien para valorar si tenemos capacidad técnica para hacer algo que os guste. O sea que muchísimas gracias a todos. Disculparme también por mi extensión quizás en la presentación, pero bueno, he intentado ajustarme al tiempo que teníamos para que, bueno, siempre al final te enrollas un poquito más de la cuenta, pero bueno, que espero que haya sido útil, que es mi principal objetivo. Y ameno. Seguro que sí, que en el próximo encuentro nos vamos a unir todos y mucha más gente. Así que difundirlo, el proyecto, el evento, el webinar de Marta, y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo encuentro, que será de Social Water, que será con Marta o un nuevo webinar, quién sabe. Muchas gracias, muchas gracias a todo el mundo por venir. Gracias, Marta. Gracias. Vosotros. Creo que el formulario, Óscar, hay que ponerlo Sí, privado. está dando por el demás. No. Hay que ponerlo. El formulario es correcto, ¿verdad? Está bien. Sí, está bien, pero hay que cambiar los permisos para que puedan rellenarlo personas de fuera de la organización. Ahora solamente personas internas. ¿Cómo lo hacemos? Eso se cambia en una... El formulario vamos a tocarlo un segundito, ¿vale? Y ya está, lo... ya está. Yo creo que ya estaría. Si quieres ir probándolo para ver si funciona y... Correcto, ya estaría. Ya cualquier persona puede rellenarlo, ¿vale? Con el mismo enlace que hemos enviado, serviría para... Rodrigo, creo que prueba otra vez a ver si ahora ya te deja. Diría que sí, porque hemos aceptado que cualquier persona lo pueda rellenar. Sí, venga, ya estamos recibiendo respuestas. Vale. Ah, bueno, pero Viviana... Sí, deja. Vale. Sí, deja. Pues nada, perfecto. Genial. ¿Ya permitió? Vale, perfecto. Muy bien. Mónica tenía por ahí una pregunta, aunque esto ya está acabado. No sé
Bueno, todas las preguntas en verdad nos las pueden hacer por Instagram directamente. Seguro que tenemos alguna nueva publicación y en los comentarios podemos ahí resolver algunas preguntas igual también. E incluso a lo mejor podemos hacer, si dejáis más preguntas por aquí o nos escribís directamente en mensaje privado, podemos contestar las preguntas en Stories, Marta, que también es una buena opción. Y así que todo el mundo siga participando y que estamos en contacto. Desde luego que somos un equipo que nos acercamos todo lo posible a las personas que están interesadas, tanto en el proyecto como en la problemática del agua, Así que muchas gracias. Yo admito aquí a Franklin. Cuando me digáis, finalizo. Yo creo que podemos cerrar, que aquí ya se me ha hecho de noche. Bueno, hemos cumplido dentro de lo razonable el tiempo, ¿no? O sea que... Sí. Está perfecto. Hemos cerrado perfectamente. Eso era un poquito mi inquietud. Totalmente. Vale. Bueno, pues nada, nos desconectamos entonces. Chao. Hasta la próxima. Estamos en contacto con quien quiera seguir. Venga, adiós, Val. Chao, ha estado súper.